entre lo individual y lo colectivo. Ajá. Y para no ser menos, hoy les voy a presentar a un filósofo casi desconocido, un filósofo argentino, llamado Carlos Astrada, que había nacido en 1894 en la provincia de Córdoba y falleció en 1970. Carlos Astrada publicó muchos libros, estudió filosofía nada menos que con Jaspers, con Heidegger, en la Alemania, digamos, de los años 30. Conoció a filósofos muy importantes del siglo XX, uno de ellos, ya lo digo, es Heidegger, y vuelve a la Argentina, donde con la suerte que tenemos los profesores universitarios, a veces ganamos los concursos, no por suerte, sino por... Haberse quemado las pestañas. Porque el otro es más mejor, podríamos También. decir. Sí. Y uno es más peor, pero bueno, en el caso de Carlos Astrada, publica un libro del que vamos a hablar hoy que se llama El mito gaucho. ¿Qué les parece? Papá, qué lindo. El mito gaucho, por supuesto, ¿a quién se va a referir? Sino a Martín Fierro. Claro. Me voy a ver obligado a hacer algunas aclaraciones porque tanto la cuestión del mito como la cuestión de Martín Fierro exige algún tipo de aclaración porque los análisis conocidos de Martín Fierro van más por el lado literario Sí. y menos por el lado filosófico. La filosofía en la que se encuadra Astrada es una filosofía antropológica. Por lo tanto, la idea del mito es algo así como analizar en un nivel entre poético, pero también político. No nos olvidemos que la política tiene un componente importante, relevante de poética, de construcción de sentido. Sí. A lo mejor no es la poesía, digamos, de Lope de Vega, no es la poesía, no sé, de William Blake, pero sí es una poesía, podríamos decir, en tanto construcción de nuevas ideas. Y el mito tiene la particularidad de ser un conjunto de enunciados emocionales de nuestra comunidad humana, que son relativos a la finalidad implícita que tiene esa comunidad para alcanzar fundamentalmente una autocomprensión histórica de su ser y de sus efectivas virtualidades. Dicho en fácil, sin el mito no somos comunidad. Claro, necesitamos de esa. Necesitamos saber quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos. Estas tres preguntas que parecen tan elementales están elaboradas en el Martín Fierro, pero no explícitamente, sino como intenté decir, de forma implícita. Claro. Y eso a lo mejor el analista literario no lo ve o no lo quiere ver. En cambio, el analista filosófico intenta verlo. Por eso es que para él el mito es una explicación sobre una manera de ser que señala el camino a recorrer. Ahora estamos como a un siglo y medio de la publicación de la primera vuelta, o sea, de la primera parte del Martín Fierro. Pero en 1948 estaban a unos, podríamos decir, 70 años, Sí. en una cultura que avanzaba con paso lento, no con la velocidad que acomete hoy el proceso cultural. Por lo tanto, este mito gaucho, así es el texto de Carlos Astrada, es un retorno a los orígenes, a lo propio, a las tradiciones, especialmente buscando un tipo de vida ejemplar. Y acá tengo que hacer otra aclaración. Cuando hablamos de vida ejemplar, a lo mejor nos resuenan los viejos manuales de la escuela primaria, vida ejemplar la de los próceres. Bueno, recuerdo que Martín Fierro no era un prócer. ¿No? Y es ejemplar, no tanto por su capacidad de lucha, Martín Fierro, incluso, para los que no lo han leído, se los voy a spoilear, ha cometido un crimen. Claro. Un crimen cuya culpa arrastra toda su vida. Incluso cuando se despide de sus hijos con los consejos, dice, bueno, yo sé lo que es matar. Y eso es una brasa que arde en el corazón para siempre. Lo usa otra metáfora. Pero yo también quiero ser poeta, no voy a ser menos. Claro, obvio. Es decir, intentamos abrir paso a la conciencia de los argentinos sobre su riqueza cultural. Es decir, a partir de esta riqueza cultural del Martín Fierro, tenemos que recibir lo más valioso del pensamiento universal. Astrada no es un
nacionalista a la violeta, como pudo haber sido algún otro que no vamos a nombrar por respeto a la audiencia. Es un pensador inspirado en Heidegger, no el Heidegger nazi, sino el Heidegger filósofo que ha escrito Ser y Tiempo y que entiende que hay una equivalencia fundamental entre el territorio, la tierra, el paisaje y la experiencia vital. Ajá. Ahora, nosotros obviamente cada uno vive en su casa, pero nuestra casa está en un paisaje, está en un territorio, y eso es lo que nos hermana. No tanto el lenguaje, no tanto la canción, que por supuesto son símbolos alegóricos creados a partir de una experiencia común. ¿Y esa experiencia común quién la da? La Coca-Cola. Lamentablemente sí en el siglo XX. Sí. Pero en el siglo XIX, ¿quién la daba? La Pampa. El lugar, claro. Y nosotros, porque vivimos casi en La Pampa, vivimos en un rincón de La Pampa, nos hemos olvidado de que en el siglo XIX La Pampa no tenía árboles, era como un mar, era un lugar donde uno se perdía. Y sin embargo, en esa pérdida aparece la reflexión ancestral, la reflexión del mito gaucho. Nada que ver con lo que hemos estudiado, con la película de Torre Nilsson o con las recreaciones posteriores que se hicieron tanto para la televisión, incluso para el anime, hay dibujos animados de Martín Fierro. Mira vos, no sabías. Y la lectura que han hecho en general los literatos. Uno de ellos, Leopoldo Lugones, que consagró al Martín Fierro como el poema nacional. Sí. Equivalente, digamos, a la Eneida, no sé, a la Odisea, Sí. al Quijote, o no sé a quién, al mío Cid. Sí. Bueno, evidentemente Lugones, antes de suicidarse, tenía algo así como ideas mejores que la de quitarse la vida, ¿no es cierto? Y otra. Claro, el objetivo es la conquista de la conciencia nacional. ¿Qué es esto de la conciencia nacional? Para los más jóvenes les quiero recordar que hace unos 50 años más o menos dejó de decirse esto, la conciencia nacional. No nos olvidemos que hace 50 años que el neoliberalismo se ha adueñado de la cultura. No solo de las prácticas económicas y financieras que han arruinado a tantos industriales y fundamentalmente a tantos trabajadores, sino, y esto es lo peor del neoliberalismo, ha dicho que las fronteras, o ha intentado establecer que las fronteras políticas ya no existen más. Bueno, no se trata de esa conciencia nacional en el sentido del territorio, quiero decir, político. Sí, del político mapa ideológico, político. sí. Quiere decir lo nacional en tanto elaboración del pueblo. Claro. Si ustedes recuerdan, en instrucción cívica se estudiaba un capítulo Pueblo, Nación y Estado. Sí. Se estudiaba con la asepsia, era como, no sé, célula, tejido, órgano, algo así. No es eso, señores. Lamentablemente las ciencias naturales deben quedarse enfrascadas en sus laboratorios y dejar a los discursos filosóficos Claro. echar luz sobre la experiencia histórica, que no es lo mismo que vivir. Vivir tiene que ver fundamentalmente con nuestra existencia, etc. ¿Y cómo se conquista esta conciencia nacional? Presentando el drama nacional, sus posibilidades y desafíos para generar una cultura autónoma. No nos olvidemos de esto. Las élites que fundaron la Argentina moderna se inspiraron en el gaucho. No, todo lo contrario, se inspiraron en los europeos. Claro. Es más, se les caía la baba cuando pensaban en Francia. Sí. Algunos cuando pensaban en Massachusetts, que no es todo Estados Unidos, es un reducto muy, podríamos decir, muy parcial de la experiencia del hombre norteamericano, del ciudadano medio de Estados Unidos. Sin embargo, nuestras élites apuntaban a ese objetivo. En cambio, José Hernández, por lo menos en su concepción inicial, plasma una obra de arte que es símbolo y alegoría, donde aparece lo otro de esa élite, lo otro de ese sueño, digámoslo así, trasnochado de las élites porteñas. Y no solo porteñas, también cordobesas y tucumanas. El poema de Hernández deja ver una verdad esencial, que es el gran mito nacional. No tomemos la palabra mito en el sentido de la crítica semiológica moderna, como que, bueno, el mito de Milei o el mito del kirchnerismo. No, acá la noción de mito se remite precisamente
a esa verdad esencial que no es dicha, sino que hay que construir a partir, ¿sí?, de una versión esencial reunida en la ejemplaridad de Martín Fierro. El gaucho es más que una figura histórica. Es algo que probablemente ha desaparecido incluso en las pantallas del cine, el prototipo, es decir, el que se presenta como el germen de una manera de ser, un ejemplo a seguir, un ideal. Y el ideal vincula a los individuos, pero no es que los vincula por la admiración, sino que los vincula por la obligación, podríamos decir, por el respeto, por el compromiso, que implica la vocación a hacer algo. Los temas que aborda en el mito gaucho son los siguientes. Yo voy a pasar rápidamente revista a esto para avanzar en un tema que me interesa un poco más que esto. Para llegar a la concepción del mito gaucho, Astrada propone analizar la raíz originaria de lo que sería la sociedad argentina del siglo XX. Recuerden que el Martín Fierro se escribe con la experiencia, bueno, de las guerras en las provincias, especialmente la batalla de Caseros, claro, etcétera, ¿no? La unificación nacional. Exacto. Y lo que le interesa a Astrada son las ideas sobre las fuerzas telúricas, lo que él llama el karma pampeano. Esto que hemos perdido porque vivimos en ciudades. La gran mayoría de la población actual vive en ciudades y no tiene ni idea de lo que es la pampa. Y los que andamos por el campo, lo que vemos son montes de eucaliptos que fueron plantados en ese momento y que hasta ese momento no había nada. No era nada. El origen etimológico de la palabra gaucho es otra cosa que él analiza. Y la palabra gaucho, incluso su origen étnico, yo no sé si esto tiene algún correlato empírico chequeable, claro. No lo sé. Pero a mí me causó mucha gracia. La palabra gaucho es de origen árabe. Ah. Y el gaucho, en cierta manera, es un resultado de la cruza, está mal dicho esto, sí. Pero bueno, porque se cruzan los animales. Bueno, el ser humano también es un animal, sí. Aunque no lo parezca, o lo parezca muy degradado. Quiero decir, la palabra gaucho viene del árabe. Y el gaucho, hijo de andaluces originarios, también es árabe. O tiene un 25%, digámoslo así, de sangre árabe. Claro. Porque los andaluces, que fueron un sector muy amplio de la población que llegó de España en los primeros barcos, los barcos se fletaban desde el puerto de Cádiz. Uh-huh. Cádiz queda en Andalucía. No creo que un catalán anduviera por Andalucía en el siglo XVIII, en el siglo XVII. Por lo tanto, los gauchos sería, vamos a algo así, como un descendiente de los árabes. ¿Y qué tienen en particular los árabes? Bueno, lo que él rescata es ese amor, ese comprometerse con la tierra. ¿Por qué? ¿Dónde viven los árabes? En el desierto. En el desierto, sí. Y si no es por la comunidad humana, el individuo, ¿qué sería del individuo? ¿Podría abastecerse a sí mismo, a sus necesidades, etcétera? No. En la Argentina se han escrito muchos textos de filosofía. Si ustedes quieren, en otras presentaciones podemos hablar de otros filósofos. La nación es más que lo que los mapas muestran. Ese sería el territorio. Pero la nación territorial tiene que ver con la encarnación de esa cadena de pensamientos hilvanados en torno a preguntas que permanecen irresueltas. Y ahí está la filosofía para Astrada. Tenemos que responder qué somos, quiénes somos. Qué difícil. ¿Cuáles son las formas para darnos una vida colectiva acorde a nuestros sueños? Esto lo decía en el año 48 Carlos Astrada. Cuando, evidentemente, se estaba librando la gran batalla del peronismo. Claro. Y ahí, en algún momento del texto de la edición del 48, él sostiene que de alguna forma Perón, la figura de Juan Domingo Perón,
encarna la figura de Fierro, de Martín Fierro. No tiene nada que ver, uno es militar, etc. Desde el punto de vista empírico, pero desde el punto de vista metafísico, es la lucha por la libertad. Claro. No se trata de la libertad de los libertarios. No, de la libertad de libertad. Claro, de los libertarios que se dejan matar por el superávit fiscal, por ejemplo, Sí. o por la macroeconomía. Sí. Se trata de la libertad de aquel que expresa su propio sentir, su propio ser. Y esto es lo que hace pensar en la posibilidad de un destino liberado de paradojas y traiciones que han poblado la historia argentina. Sí. Y hablando de traiciones, en la edición de 1964, ya había pasado la fatídica Fusiladora. lo vamos a llamar, Sí. Astrada reedita el libro, pero con un prólogo, espero que tengamos tiempo para leer una parte, aunque sea, donde prácticamente se desdice de todo esto que ha dicho del peronismo. ¿Qué le pasó? Creo que no le perdona a Perón haber huido como un cobarde, así lo llama él. Es que el filósofo no entiende mucho de política. Entiende de cosas más importantes que la política. Es como el gran cocinero que no sabe pelar papas. Claro. ¿No es cierto? O sea, a lo mejor hace una tortilla espectacular, pero la papa se la tiene que Claro. pelar la abuela, porque él Claro. no sabe. Bueno, la Argentina está entre la tragedia y el azar. ¿Cuál es la tragedia? Haber sido colonizado. Y colonizado, bueno, por gobiernos extranjeros, fundamentalmente, pero también por inmigrantes, que han intentado trasladar la admiración que tenían por su tierra, Sí, sus usos y costumbres claro, al nuevo territorio. y vivir en el nuevo territorio la vastedad de la Pampa. Claro. Por eso algunos colonos no se quedan en la provincia de Buenos Aires, sino que van a otras provincias, no sé, Entre Ríos, por ejemplo, Sí. o Misiones, donde la selva o la vegetación les recuerda de alguna forma la vida que tenían en sus lugares de origen. Claro. Bueno, Tucumán, no quiero Sí, los hacer una lista exhaustiva. Los alemanes del Volga se van a Entre Ríos, a Claro, Misiones. y los sirios, o no sé de qué origen Sí. eran, que se instalaron en Catamarca. Claro. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, ¿quiénes estaban? Nuestros amigos, los súper recontraterratenientes, que le habían sacado, no son nuestros amigos, quiero aclarar, No. que le habían sacado la tierra a los sitios Claro. a fuerza de machete y bala. De todo esto no habla el filósofo. Él habla simplemente del efecto. Del de esa resultado tragedia. opuesto. Claro, esto es una tragedia. Es una tragedia, claro. Es una tragedia que nunca se termina de celebrar ni de enjuagar. Está siempre jabonosa de sangre, de sudor, de desesperación, etc. El mito gaucho de Carlos Estrada formula este dilema. La épica del gran poema nacional, el Martín Fierro, constituye al sujeto político de la liberación. Porque Martín Fierro pasa por una tragedia, él mismo es podríamos decir, un asesino, y sin embargo se redime con la experiencia de la Pampa. Articula de esta forma la interrogación sobre el enigma por el cual entramos los argentinos a la historia como sujetos individuales, pero sin olvidar el escenario donde somos actores colectivos. Martín Fierro, según Astrada, ofrece un tipo de solución mitológica. Esto quiere decir, no es una solución política, es una solución eterna y universal, profunda, tal vez demasiado lírica, pero escrita en la lengua épica que señala un sendero para recuperar la potencia de nuestro ser en el mundo. Las expresiones son un poco, ¿cómo les puedo decir? Un poco barrocas, pero porque se escribía así, Claro. a mediados del siglo XX Claro. todavía. Claro. Y no hay que olvidarse que él era un hombre, según cuentan, un hombre muy malhumorado. Por ejemplo, no aceptaba que alguien estudiara filosofía sin saber alemán. Él sí sabía alemán, por supuesto, había estudiado en Alemania. Tal vez tenía razón, pero no tenía derecho a expulsar a nadie Claro, por no saber por alemán. una Bueno, cuestión. podríamos decir que esta obra de Martín Fierro, pero fundamentalmente del mito gaucho, resucitando
ideales que la generación de 1837 había enarbolado. De esa generación del 37 podemos citar, bueno, a Marco Sastre, fundamentalmente Esteban Echeverría, y no nos olvidemos del gran filósofo argentino que cae en desgracia cuando lo nombra Milei, que es Juan Bautista Alberdi, Alberdi. Claro. padre del liberalismo argentino y de la filosofía argentina. De él, si quieren, hablamos en algún momento. Hablemos si no, en nos algún olvidamos de él. momento. No, Pero no, por ahora hablemos. volvamos a esto. No olvidemos que las universidades se convierten en lugares donde la presencia de los modelos extranjeros de pensamiento formó la mentalidad de la juventud argentina. Hoy podríamos decir que son las redes sociales, le podemos echar la culpa a Tinelli. Tinelli ya no corre más, pero No, bueno, pensemos en esta serie de niveles geológicos de alienación ideológica. Sí, tenemos una lista Que han interminable. ido sedimentando hasta llegar a Pero esto. empieza con las universidades argentinas o con los hijos de la oligarquía que pueden estudiar en las universidades extranjeras y que vienen a trasplantar esos almácigos de modernidad europea en una población que ellos desconocen. Claro. Esto es lo peor. Claro. No solo desconocen en el sentido práctico del término, sino que en el sentido antropológico suprimen. Dice, esto no, ¿qué van a pensar si son unos ignorantes? Ningunean, claro. Bueno, ustedes me pueden preguntar, ¿qué tiene el gaucho de ejemplar? ¿Qué tiene el gaucho de ejemplar? Bueno, la unión con la tierra. El gaucho ama el lugar y la gente con la que nace. La Pampa los dotó de un espíritu reflexivo debido a esa errática existencia que experimentaron en ese suelo, el cual, por otra parte, los condujo, esto lo dice Astrada, hacia la filosofía. Claro, no es la filosofía Sócrates, Platón, Aristóteles. No es la filosofía de San Agustín, del libre albedrío, nada que ver con eso. Se trata de una metafísica, la metafísica del propio destino, que está presente en el Martín Fierro, y si tenemos tiempo vamos a leerlo en algunos de los consejos a los hijos. La tristeza los condujo a los gauchos, hacia horizontes inciertos y estimuló su aptitud para aprender otras culturas, para penetrar en otras formas de vida, es decir, para respetar al otro. En el Martín Fierro aparece justamente esta idea, el otro. Y recuerdo un enorme cuento inspirado en un pasaje inexistente del Martín Fierro, escrito por Borges. Se llama Biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Tadeo Isidoro Cruz sería un personaje que aparece en el Quijote, en la primera parte, es un sargento de policía, que vienen a buscarlo porque Martín Fierro se ha desertado del ejército. Sí. Entonces lo vienen a buscar. Y Martín Fierro se defiende frente a una partida de 4 policías. Y ahí Cruz se da cuenta, dice, es un delito matar a un valiente. Y se pone del lado de Martín Fierro. Y él también deserta y se van a vivir a las tolderías. Esto es muy interesante, especialmente por lo que dice Borges, porque viendo al otro, Cruz supo cuál era su destino. Claro. Su destino no era ser policía, su destino era ser valiente. Claro. Borges lo barniza con una enorme poesía, pero acá hay profunda filosofía metafísica. ¿Quién soy yo si no soy el otro? Y es el otro el que me enseña a ser yo. Por supuesto, esto en la mente de la oligarquía es absolutamente incomprensible. Claro. Ah, Claro. Es como, no sé, dejar el frasco de veneno al alcance de los niños. Claro. No lo quieren. Bueno, lamentablemente, pero les prometí que iba a leer el prólogo del año 64. Sí. Dale. Es un fragmento corto. Bien. Pasado cierto tiempo, una década escasa, se comprobó empero que el segundo óbito, quiere decir la segunda muerte del viejo Vizcacha, fue, tras un simple letargo, solo aparente. El pueblo fue fraudulentamente enfervorizado por un pseudo jefe, con aparatosidad de revolucionario. Es el que ante la primera amenaza, por su gestión de la oligarquía castrense y por la propia cobardía, huyó al extranjero. Ah, mío. Esto dice del general Perón. Todo lo que quedó para consuelo de desmentalizados, fíjense qué linda metáfora, como caldo de cultivo de la olla de grillos
de ese partido es la doctrina, lo pone entre comillas, la doctrina impar. Esto no lo entendí nunca. Ahora tenemos una doctrina, el justicialismo. Menos pobres y más ricos. Lo dice como lamentándose. Sí. Sí. Pero es el caso que con doctrina o sin doctrina, un jefe que ha huido no puede ser líder de ningún movimiento. Estaba muy enojado. Y yo creo que no comprendía del todo la circunstancia política por la cual Perón El contexto, Se claro. fue. prefiere huir o escapar para o no- negociar su salida del país. Para no regar, no sé, un baño de sangre, una guerra civil. Y no, aparte iban a bombardear las destilerías Todo, petrolíferas. todo. Es decir, Sí. así como la Libertadora, digámoslo así, la fusiladora, dejó hospitales sin terminar, etcétera, etcétera, abandonó obras que ya estaban terminadas, era capaz de destruir todo lo que había hecho el peronismo. Sin ir más lejos, en nuestros días, cuántas iniciativas de los gobiernos peronistas del siglo XXI han quedado truncas por decisión absolutamente caprichosa del gobierno actual. Vamos a leer algunos consejos que estamos bien, ¿no? Algunos consejos con los que se despide Martín Fierro de sus hijos. No los voy a poner todos, una selección, y solamente 2 versos de cada uno. Es de la boca del viejo de ande salen las verdades. El respeto por los mayores. En la barba de los pobres aprenden para ser barberos. Es decir, la situación opresiva de que son víctimas, digamos, los pobres. No es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. Por experiencia lo afirmo, más que el sable y que la lanza, suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo, es decir, la valentía. Creer. Estos valores, actualizados en el mito gaucho, son los que le hacen pensar a Carlos Astrada en que la Argentina tiene un destino a construir. Las contingencias de la historia y de su propia vida lo llevan, en todo caso, a desviar parcialmente su camino. En los años 60, antes del prólogo del año 64, es recibido nada menos que por Mao Zedong en la China. Y ahí él reafirma su compromiso marxista, que hasta ese momento nadaba entre el existencialismo filosófico y el peronismo. Tal vez en la experiencia china, que todavía no había atravesado lo más intenso de la revolución cultural, Astrada perdió el camino que había iniciado en la comprensión de las masas populares de los años 40. Claro. Tal vez cuestiones muy menores, no trascendentes, lo hicieron revisar sus supuestos. Porque en realidad lo que tiene la filosofía es que nunca puede concluir. Con que concluyan los políticos, las personas en casa tenemos que concluir. Bueno, viejo, hace 3 meses que está quemada la bombita, cambiar la bombita, no podemos estar con una vela en el dormitorio. El filósofo a lo mejor pasaría toda su vida preguntándose si es necesaria la luz y si no es mejor la oscuridad. En el caso de Carlos Astrada, en el mito gaucho, ocurre algo muy diferente. La oscuridad está en la vida histórica y la luz está en el mito de los orígenes del pueblo argentino. Fantástico. Fantástico. Miguel, Fantástico. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Miguel Santagada, con una filosofía muy interesante.